Y con esta banda sonora de La Puerta del Cielo vamos un día más a la sección de Ramón Bernadó. Buenos días, Ramón. Buenos días, Diego. Encantado de estar aquí de nuevo para hablar de cine. Y en esta ocasión vamos a hablar de una película de Michael Cimino, que es La Puerta del Cielo, que es una cult movie, es una película de culto que ha pasado a la historia por ser el mayor fracaso comercial de la historia del cine y que hundió a una productora como United Artists, la hundió absolutamente en la miseria y entonces ha pasado en la historia por eso, y es una película que curiosamente cuando se estrenó pues tuvo muy poco éxito y luego años más tarde pues se ha reivindicado. ¿Y por qué hablamos de esta película? Pues mira, hablamos de ella porque Cimino, su director, que era un hombre absolutamente extraordinario, pues falleció en julio. En julio fue encontrado muerto en su casa en Los Ángeles, y los amigos no le localizaban, llamaron a la policía y encontró ahí a Cimino. En mi blog voy poniendo, aparte de los comentarios y tal, por si alguien quiere verlo, voy poniendo fotografías que son muy aclarativas de lo que voy a contar, ¿no? Hay que decir que la dirección de tu blog es www.holasoyramon.com. Holasoyramon.com, efectivamente, y ahí pues todo lo que hablamos ahí está ahí, ¿no? Está aquí, todo lo que hablamos está en mi blog, y luego algunas de las críticas se publican también en el Heraldo de Henares, que nuestro amigo Sergio Manda, nos las va publicando, ¿vale? Roberto Mangas. Y entonces, Michael Cimino moría a los 77 años en su casa. Se hablaba que se había cambiado de sexo, se había operado absolutamente la cara y era irreconocible, ¿no? Y entonces Cimino es una especie de director maldito, solo dirigió 8 películas a lo largo de su trayectoria. La primera fue en 1974, de la mano de Clint Eastwood, que era una película titulada Un botín de $500,000, y que se adelantó a Francis Ford Coppola, que hizo Apocalypse Now. Él hizo antes El Cazador, que es una película mítica en la que, pues unos actores en estado de gracia, y hablando un poco de la sinrazón de la guerra del Vietnam. Todo el mundo recuerda esa escena jugando a la ruleta rusa, ¿no? Entonces, él se adelantó. Esta película... De hecho, tuvo 5 Oscars, creo. Tuvo ¿verdad? muchos Oscars, efectivamente, y fue un éxito. Había costado $15 millones y recaudó 48 millones, que fue un éxito económico. Y esto, siendo una película de director, no era una película convencional, de productora, cambió un poco los esquemas de Hollywood, ¿no? Venían unos directores con personalidad propia, era la época pues de George Lucas, de Coppola, de Scorsese. Era una época de directores muy potentes, y las películas dejaban de ser de los estudios y pasaban a ser de los directores, ¿no? Los estudios además habían arruinado a las productoras. ¿Por qué? Porque se habían hecho megaproducciones que todos recordamos de la época de los años 60 y tal. Estas, yo qué sé, hablamos de Ben-Hur, de producciones de muchísimo coste, que sí que es verdad que habían atraído mucho público, pero que habían sido muy, muy costosas y que muchas veces no sacaban el suficiente rendimiento. Entonces venía una época nueva en la que los directores eran los que mandaban, y con esta película, con El Cazador, una película de presupuesto bastante reducido, se cambiaba uno de los esquemas de Hollywood. La gente había ido a verla. Pero después del Cazador, Michael Cimino se lía a rodar La Puerta del Cielo. El estudio comete el gran error de la historia, que es darle carta blanca para que gaste lo que quiera. Y entonces a un artista, a un director, no le puedes dar lo que quiera, porque se gasta sin conocimiento, ¿no? Y eso es lo que hizo Cimino. Cimino gastó a manos llenas. Vamos a hablar de alguna de sus excentricidades, y se cargó un estudio completo, ¿no? Además fue un descomunal fracaso. La película estaba presupuestada en $11,5 millones y terminó costando más de 44, y recaudó muy poco. 4 millones como mucho se dice que recaudó, o sea que fue un fracaso absolutamente descomunal. Y eso cambió de nuevo el esquema de Hollywood.
sea, los productores se dieron cuenta que no podían dar mano ancha a los directores. Y eso rompió de nuevo el esquema y las películas dejaron de ser mucho del director y pasaron a ser mucho de los productores, ¿no? Eso rompió totalmente el esquema y eso infantilizó un poco también el cine de los 80, ¿vale? Porque el que volviéramos a que fueran las productoras las que hicieran películas producto para contentar a un público poco exigente y no hacer películas más complicadas, ¿no? La verdad es que la película de Cimino era una película que en su tiempo fue muy incomprendida, ¿no? Curiosamente, solamente los críticos franceses hablaron bien de ella, lo cual demuestra que los franceses, la crítica Cahiers de Cinema siempre ha tenido una buena visión, ¿no? De La estas verdad cosas. es que sí. De hecho, creo que tengo una curiosidad respecto a este tema, que creo que por lo que he leído en tu blog, que tenía 5 horas la película cuando la entregó de metraje y al final se quedó en 2 horas y algo, Claro, ¿verdad? Cimino, bueno, la película te cuento un poco de qué va, porque no estamos hablando de ella es un western, diríamos un poco crepuscular, se desarrolla primero cuenta un poco el final de los días de la universidad de unos estudiantes en una universidad americana, en unas escenas de celebración de esa clausura, ¿no? de su época estudiantil. Y luego se vuelve 20 años más adelante para contar pues las desgracias que sufren los emigrantes que van a Estados Unidos en busca de fortuna, ¿no? Se desarrolla en el estado de Wyoming y relata, yo creo que con mucha verosimilitud, pues lo mal que vivían estos emigrantes en la situación absolutamente de miseria, y ese halo romántico que tienen las películas del oeste aquí no se representa, porque aquí no van en caravanas tirados por caballos, con bonitos toldos blancos, sino van cogiendo sus pertenencias ellos mismos y por caminos mugrientos, polvorientos o llenos de barro, ¿no? Entonces es una representación diferente del oeste. Y luego la película trata sobre todo del enfrentamiento entre los terratenientes y los campesinos, los nuevos colonos, que para subsistir terminan robando reses a los terratenientes, y estos organizan una especie de ejército de sicarios para realizar un exterminio en el que hay una lista de 125 colonos a los que van a eliminar por sencillamente ser incómodos. Es una especie de lucha de clases llevada al extremo, ¿no? Y entonces la película relata esto, ¿no? Y la película está, a mi modo de ver, gira alrededor de 3 círculos. El círculo inicial, el círculo de la fiesta estudiantil, luego el círculo de la Puerta del Cielo. La Puerta del Cielo es un salón gigante donde patinan y donde los colonos, los pobres agricultores y tal, se reúnen ahí para festejar y encuentran momentos de felicidad, ¿no? Dentro de la miseria en la que viven. Y luego el tercer círculo, en la batalla esta final, en la que se enfrentan pues estos sicarios y los colonos que van enloquecidos, diríamos, para defender con su vida pues lo poco que tienen, ¿no? Y entonces la película se articula así. Es una película que tiene un aire crepuscular, un aire muy triste, y en la que hay una fotografía magnífica, todo está muy bien rodado, es muy bella, la película estéticamente es muy bella, muy cuidada, y hay un triángulo amoroso, un triángulo estupendo, en el que son 3 personajes, un sheriff honrado y su oponente, el sheriff honrado es Kris Kristofferson. Christopher Walker es el oponente que trabaja para estos sicarios, que no dejan de ser amigos a pesar de ese enfrentamiento, y una prostituta que es Isabelle Huppert, que es esta chica francesa extraordinaria que aún sigue perfectamente activa como directora y como actriz, y que Isabelle Huppert pues interpreta a este objeto de amor de los dos que se enfrentan por ella y por la ideología, ¿no? Entonces, efectivamente, la película que montó Cimino era una película de 5 horas que era
imposible poner en los cines y tal. Entonces la productora le obligó a hacer una versión más reducida. Él hizo una versión de 3 horas y media, que es la que se recuperó años después, en el 2012, en el Festival de Venecia. Vamos, que si hubiese sido hoy en día, lo hubiesen nombrado parte 1 y parte 2. Sí, seguramente. Hubiera habido secuelas. Y luego al final la que se puso en cines en la época fueron una película de 2 horas y media, y Cimino pues no estuvo contento Todo nunca con ese claro, montaje. ese corte de escena, ese montaje perjudicaría mucho a la película, seguro. Luego, 30 años después, la película se vuelve a proyectar en el Festival de Venecia en una versión de 216 minutos, y ahí es, diríamos, el resurgir de esta película, y críticos que no la habían visto en su momento se levantan a aplaudirla, auténticamente emocionados, y Cimino recobra ese protagonismo que tuvo en su momento, ¿no? Cimino era un individuo curioso, ¿no? Porque mentía constantemente en su biografía. Contaba que había nacido un año para después contar que en otro. Contaba que había estado en la guerra de Vietnam. Luego decía que no sabía dónde estaba Hanoi. O sea que era un tío muy contradictorio, y además tenía por norma nunca desmentir lo que de él se comentaba, y mantenía de esa manera una especie de halo de misterio alrededor de él, y en las entrevistas siempre era extraordinariamente frío. Entonces no empatizaba fácilmente con nadie, ¿no? Y además, esta última etapa de su vida en la que se había operado tanto, se había dicho que se había cambiado de sexo. Él nunca ni lo negó ni lo afirmó, sino mantuvo un poco el misterio, ¿no? Y bueno, pues luego rodó, después de La Puerta del Cielo, Manhattan Sur, que es una excelentísima película, muy recomendable, con Mickey Rourke y tal, y que está muy bien. Arruinó United Artists. United Artists, ya sabes que es una productora que fue creada a principios del siglo XX, y que la crearon 4 grandes del cine de la época, que era Charles Chaplin, Mary Pickford, D.W. Griffith, el gran director, y Douglas Fairbanks, el gran actor, actor de acción, ¿no? Era, como se puede decir, en aquel momento era una productora independiente, ¿no? Era la productora independiente, fuera de los grandes estudios de Universal, de Columbia, de Paramount, de la Metro-Goldwyn-Mayer. Era una productora independiente que además tenía ese halo de producir películas más de autor, menos comerciales, y que bueno, había perdurado hasta que se arruinó absolutamente con La Puerta del Cielo. Hay un lema en Hollywood que dice, que sigue vigente, que es que vales lo que tu última película. Entonces, si tú consigues un éxito en tu última película, la siguiente va a ser mejor, va a ser más grande, pero como fracases, ya está. O sea, da igual el currículum que tengas, si metes la pata en la última, la has fastidiado. Y efectivamente, la metedura de pata colosal, por otra parte, posiblemente la más colosal de la historia del cine, de Michael Cimino con La Puerta del Cielo, le sirvió para estar varios años después sin rodar absolutamente nada. Estuvo 5 años sin rodar ninguna película. La película original de 219 minutos se rebajó a 148, que fueron los que se proyectaron en los cines y los que se vio en todo el mundo, y que no se vio otra versión hasta que en el 2012 se proyecta de nuevo en Venecia, ¿vale? Y eso es una cosa a la que critico demasiado a los estudios, que hoy en día, sobre todo muchas películas de las que se están rodando, el director crea su propia versión y llegan los productores y te lo cambian todo y te recortan por todos lados. Y luego ves la versión del director y ves la versión de los productores, y la verdad siempre deja mucho que desear la que se estrena en cine que la de los productores. Sí, posiblemente el productor siempre mira con un afán comercial, ¿no? Hay un afán comercial, y es que a veces lo comercial y lo de autor van de la mano, o sea, porque efectivamente que tengas un buen producto artístico da un buen resultado comercial, y eso los productores a veces no son capaces de verlo. No. Yo creo que la película que más versiones se ha hecho es Blade Runner, que yo creo que hemos hablado alguna vez. Yo he visto, yo creo que hay 7, 8 versiones de Blade Runner, ¿verdad? O sea que he visto 3 versiones de director diferentes. Sí, posiblemente, eso es, y sacarán alguna más. Ridley Scott de eso sabe funcionar bien el asunto. Sí. Y efectivamente la película esta de La Puerta del Cielo fue el final del nuevo Hollywood, esa historia en la que el director tomaba las riendas de la película, pues se acabó entonces, ¿no?
Megalomanía de Cimino fue absoluta durante esta película, ¿no? El, 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 todo fue disparatado. Cuando ya se había saltado, por ejemplo, 7,5 millones de presupuesto antes de empezar la película, o sea, ya simplemente en la selección de los decorados, en la construcción y tal, una cosa absolutamente astronómica. La película costó 44 millones de dólares entre presupuesto, copias y publicidad y recaudó solo 1,3 millones de dólares. Hay alguna versión que dice que llegó a recaudar 4 millones, pero en Estados Unidos no recaudó más de 1,3 millones de dólares. Eh, 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 Esto sirvió para que los productores cogieran las riendas del asunto e impidieran que otro Chimino volviera a arruinar un... La verdad es que Chimino se pasó mucho. Por ejemplo, Scorsese afirmó: La puerta del cielo nos debilitó a todos. Yo supe entonces que esa película señalaba el final de algo que había muerto. De hecho, creo que por lo que me estábamos sabiendo, llegó a tal su obsesión con la película que llegó a hacer rodar 50 veces una escena, porque tengo entendido que además dura unos segunditos nada más en pantalla y además de diferentes maneras, enfadado, triste, a los actores, Claro, ¿verdad? Que lo está la leyendo Chris en tu blog. Christopherson sale en un momento borracho en su cama y esa escena la rodó 50 veces. Los actores estaban horrorizados porque repetían la escena una y otra vez. Llegó a rodar Cimino más de 280 horas de película que luego tuvo que montar y que reducir y entonces rodaba escenas y escenas de nuevo y luego por ejemplo, en la película, cuando la veáis, os dais cuenta que hay momentos de 3 segundos en los que salen a lo mejor 400, 500 extras en un camino lleno de barro, mugriento, y que la escena dura 3 segundos. A lo mejor esa escena a Chimino le costó una semana rodarla porque la repetía y la volvía a repetir incansablemente. Antes de empezar el rodaje, sometió a los actores a un intenso preparación en el que aprendieron a pelear, a disparar con revólveres, a montar a caballo, pues a una serie de actividades y eso fue una especie de campo de preparación, ¿no? El campo Chimino lo llamaban, era muy curioso y tal. Fue algo desbordante, ¿no? Campo Chimino. Y los extras, por ejemplo, él se entretenía horas eligiendo a los extras y colocándolos en el lugar determinado que él hacía. Y volvía a repetir el rodaje una y otra vez. Es muy curioso que la batalla final, que tardó semanas en rodar, pues eran jornadas absolutamente agotadoras, porque los convocaba a todos, actores y extras, a las 3 de la madrugada para prepararlo todo y estaban rodando durante todo el día, aunque a veces Chimino paraba el rodaje porque no encontraba las nubes adecuadas en el cielo. Entonces le gustaba un determinado cielo con unas nubes de una manera, y cuando el cielo se ponía todo azul, el rodaje se realizó en Montana, aunque la película se desarrolla en Wyoming, el rodaje fue en Montana, los paisajes deben de ser muy parecidos, y paraba todo hasta que encontraba las nubes adecuadas y volvía a rodar. Hay una frase muy conocida que una vez le pregunta a un extra cuando estaban parados: bueno, ¿y cuándo comemos? Y le dijo: aquí lo menos importante es comer. O sea que, y entonces esa era luego la película, la escena de la batalla es absolutamente brutal. Los extras corrieron peligro de muerte porque aquello era un guirigay de tiros, de explosiones, de caballos, de carretas, de cosas que caían. Hubo un crítico de cine eh, que estaba ansioso por conocer qué estaba pasando en el rodaje, ¿no?, de la película. Como no se le dejaba acceder a los periodistas a la filmación, se apuntó como extra. Bueno, y salió horrorizado porque decía que en el rodaje lo que hacían extras debían de hacerlo especialistas y había niños que corrían peligros. De hecho, hubo varios heridos y tal. Esta película, además, Diego, es la película que tiene el dudoso galardón de ser la película que más animales se han maltratado. En ella salen peleas de gallos,
aunque no salen en el montaje que se ha visto, pero salen cómo se decapitan a gallinas. Bueno, murieron, cuentan, al menos 3 caballos confirmados durante la grabación de la película. O sea que todo esto que se pone ahora en las películas actuales, que ningún animal ha sufrido maltrato y que lo garantiza Pues sí. una asociación de animales, de protección de animales, pues aquí en esta película no hubiera sido de ninguna manera. Cimino llegó a límites extremos. Por ejemplo, lo de la hierba, el sitio donde se rueda la batalla final, él quería que hubiera una hierba espesa, exuberante, y entonces mandó colocar un sistema de riego y eliminar todas las piedras para que creciera una hierba estupenda, una hierba que no se ve porque está todo lleno de pólvora y de gente corriendo y de caballos moviéndose, pero llegó a unos límites extraordinarios. Por cierto, que Cimino no era muy tonto, porque los terrenos donde se rueda se alquilaron pagaban una fortuna a la productora por esos terrenos y casualmente eran suyos. Ah, claro. O sea que no, el asunto no le salió demasiado mal. Luego, pues los caprichos de Cimino fueron famosos. Por ejemplo, ordenó traer de un museo de ferrocarril una máquina de tren que, claro, que como ya el ancho de vía había cambiado, tuvieron que traerla en un remolque especial y tal. Y, por ejemplo, mandó destruir una calle de decorado porque no le gustaba la anchura y la mandó construir de nuevo. O sea, Cimino estuvo lleno de cuestiones de estas absolutamente de capricho, Que hoy en día no que se no, permitiría. totalmente impensable. Nada, ya puedes ser el mejor director del mundo, que hoy en día las productoras no te van a facilitar esto. O sea que esta película, por lo que hemos visto, ha cambiado la historia del cine. Cambió la historia del cine, es una película, aparte de lo que he dicho, es una película extraordinaria, es una película de una belleza plástica estupenda, es una película que es arte puro, es una película estupenda, ¿eh? Aparte de todo esto, Cimino hizo una obra de arte con mayúsculas y costó mucho, pero el resultado fue magnífico, aunque en su tiempo, ya te digo, Diego, que entonces la recomiendas a todos, ¿no? Hombre, muy recomendable. Yo he visto las dos versiones, la de 2 horas y algo y la de 3 horas y media. Yo recomiendo la de 3 horas y media, ¿vale? Es mejor. Siempre que hay que intentar, cuanto menos recorte haya, mejor. Pues muchas gracias, Ramón, por estar un día más con Diego, nosotros. gracias a vosotros, como siempre. Nos Muchos vemos besos, la muchas semana que gracias. viene.